Buenas tardes, mi nombre es Ivonne Rodríguez, soy estudiante de la Fundación Universitaria San José en el programa de profesional. Actualmente curso tecnólogo en gestión contable y tributaria y este video hace parte del entregable del seminario de gerencia tributaria. Bueno, hablemos de la planeación tributaria. Em, la planeación tributaria es una herramienta importante para las empresas en la gestión de sus recursos financieros, ya que les permite reducir su capacidad, su carga fiscal de manera legal y ética. Lo que se traduce en identificar las oportunidades de ahorro fiscal y minimizar los riesgos fiscales a través de la planeación de las obligaciones tributarias. Bueno, ahora les quiero contar de los tipos de impuestos que hay en Colombia. Hay dos tipos de impuestos, los impuestos directos. Entre los impuestos directos encontramos renta de personas naturales, renta y CRE para personas jurídicas, impuesto a la riqueza, que es el impuesto al patrimonio, y los parafiscales. Entre los impuestos indirectos, que son los que digamos que nos tocan a todos, está el impuesto de IVA, está el impuesto al consumo, los gravámenes y movimientos financieros, el impuesto a los combustibles y las regalías. En el artículo 363 de la Constitución Política de Colombia nos indica que el sistema tributario funda los principios de equidad y eficiencia y progresividad, o sea, está fundado en esos principios. Las leyes tributarias no se aplican con retroactividad. Bueno, nociones generales de la planeación tributaria. Dentro de las nociones generales de la planeación tributaria hay bastantes, pero pues yo escogí dos nomás. Una es la utilización legítima de los beneficios tributarios, que esto dice aplicar la normatividad vigente de acuerdo al core del negocio de la empresa, aplicar esos beneficios o descuentos que puede llegar a tener la empresa y la utilización legítima de los mecanismos de diferimiento. Entonces, los mecanismos de diferimiento son pagos y deducciones o condiciones que uno, por ejemplo, se puede deducir. Por ejemplo, yo compro una maquinaria y esa maquinaria va a ser para el desarrollo tecnológico. Yo me puedo diferir ese impuesto, ¿sí? También, pues, cuando hago tecnología en los intangibles, ¿m? Entonces, me puedo diferir el impuesto del IVA, por ejemplo, o, digamos, en el caso de la maquinaria, hasta me lo pueden condonar, ¿sí? Dependiendo, pues, la normatividad. Bueno, ahora quiero que hablemos de la importancia de la planeación tributaria. Entonces, está determinar los posibles efectos de los impuestos en la evaluación de proyectos de inversión en forma anticipada. Esto quiere decir, al iniciar el año, yo puedo y debo hacer una planeación y puedo tener de referencia el año inmediatamente anterior. Entonces, se debe hacer una planeación de los impuestos. Mejorar el flujo de caja de las compañías programando con la debida anticipación el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias. Es decir, dentro del flujo de caja yo debo contemplar el pago de retenciones, retención en la fuente, ICA y demás, y también debo contemplar los saldos a favor, ¿sí? También debo considerar las alternativas de ahorro en impuestos, las operaciones que se realicen en la proyección de inversión. Entonces, cuando la empresa va a participar en un proyecto, una compra, dentro de esa planeación de ese proyecto se debe tener en cuenta también el tema de impuestos. Controlar los riesgos asociados al cumplimiento de las obligaciones fiscales, a las decisiones, para que las decisiones que tomen estén bien. Entonces, en este tema es el tema de organización. Sí, si yo no tengo una adecuada planificación tributaria, por ejemplo, en Colombia hay un tema que se llama
para reportar los impuestos que se llama el calendario tributario. Sí, de acuerdo al NID de mi empresa, a mi actividad, está pues el calendario tributario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el impuesto de retención de IVA, hay uno que se declara cuatrimestral, bimestral, el ICA también, la retefuente, todo eso está dentro del calendario tributario. Si yo no tengo esa planeación, pues digamos que no va a ser efectivo, voy a estar trabajando al diario, al día. Entonces, por eso es importante hacer la planeación tributaria, porque controla los riesgos asociados al cumplimiento de las obligaciones. ¿Cuál es el riesgo? Pues que me hagan una devolución de formulario, que la DIAN me requiera, que tener que hacer correcciones a las declaraciones ya realizadas. Dentro de la planeación tributaria, pues tenemos varios aspectos. Dentro del diplomado nos explicaron la gerencia estratégica y la gerencia estratégica toca todas las partes de la empresa. Dentro del tema financiero, digamos el que nos compete en este momento, esto debe ir llevado por la alta dirección, ¿sí? La planeación estratégica también nos habla desde la normatividad. Entonces, las actividades permanentes, integradas y dinámicas del manejo de la información y toma de decisiones, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo mi planeación dentro de mi planeación estratégica, meto mi planeación tributaria, debo compartirla a todos los colaboradores, digamos, para saber qué documentos solicitar. Por ejemplo, ahorita está en vigencia digamos, entró, pues está desde hace 2 años, pero entró en vigencia el documento soporte. ¿Sí? Entonces, si yo hago compras con no obligados a facturar electrónicamente y no les emito el documento soporte, pues esos son gastos que yo no me voy a poder deducir. ¿Sí? Pero entonces, si de pronto la persona, el auxiliar contable o el asistente contable no tiene este conocimiento, pues son gastos que yo no voy a recuperar. Pues como les decía, involucrar a todas las áreas de la compañía, integrar, digamos que dentro de la planeación tributaria se integra lo que es la parte contable, la parte de tributos, la parte financiera en el tema de la provisión, de estar provisionando esos recursos que se deben pagar y de los negocios. Pues cuando la empresa hace un negocio, debemos tener en cuenta en qué impuestos vamos a incurrir. Esto dentro de la planeación que nos va a llevar a generar el valor de la organización. El valor de la organización nos va a llevar a generar un valor de orden. Entonces es muy importante porque pues cuando yo tengo un cronograma, tengo un orden, mi equipo de trabajo sabe lo que tenemos que hacer, entonces todos vamos enfocados a un mismo objetivo. Bueno, los objetivos de la planeación tributaria, yo puse varios. El cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones formales, como les indicaba, pues en Colombia hay unas fechas para declarar renta, unas fechas para declarar IVA, hay bimestral o cuatrimestralmente se declara el IVA, lo mismo el impuesto de retefuente. Entonces, yo debo dar cumplimiento a esa normatividad. Em, Aplicación correcta de las normas vigentes para evitar una tarifa efectiva mayor de rechazos. Entonces, esto habla nuevamente del tema de la planeación, porque si yo no, digamos, lo vivo en la empresa donde yo trabajo, digamos, hacen el impuesto casi que un día, 2 días de anticipación, entonces corra, baje todos los auxiliares de las cuentas, entonces la contadora saca el impuesto y qué es lo que pasa, digamos, donde yo trabajo, hay una firma auditora que revise y aprueba esos impuestos que presentamos. Entonces casi que todo es corriendo en un mismo día, entonces no. Eso puede incurrir a error, ¿por qué? Porque si yo tenía que poner un 1, entonces pongo un 7 o un 0, o no bajé todo el auxiliar, entonces tengo impuestos ahí que de pronto no declaré. Entonces, esas correcciones de las declaraciones nos van a llevar a sanción. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta la programación.
Cumplir con las obligaciones tributarias con los costos administrativos y razonables. Los costos razonables hablan de los costos razonables de acuerdo a mi actividad. Por eso es una planeación integral, donde yo, de acuerdo a mi actividad, llevo unos costos razonables y dentro de esos costos, pues, tengo en cuenta el tema tributario. Debo tener, pues, como les decía, mi cronograma tributario. Evitar incurrir en hechos grabados que generen una mayor tributación. Entonces, como el tema de estar corriendo, el tema de no revisar bien las actividades, no tener conocimiento de las normas tributarias, pues digamos que es una debilidad. Minimizar y evitar los efectos negativos de los cambios de norma y su interpretación. Bueno, en esta parte lo que me quiero referir es que Colombia es uno de los países con un sistema tributario muy complejo de entender y de aplicar. Esto debido a que todos los años sale normatividad nueva o casi que al año salen 3 o 4 resoluciones. Entonces, uno como contador lo que debe hacer es estarse actualizando, estar leyendo. Y si uno no tiene conocimiento o siente que no está seguro del concepto, siempre es chévere pues uno solicitar ayuda de un experto y que le quede a uno claro el tema, pero no ir a llevar o hacer un impuesto bajo mi criterio si yo no estoy seguro cómo aplicarlo. Por ejemplo, en este año en Colombia, pues hace 2 años ya estamos con el tema de facturación electrónica, todo lo que es el tema de la nómina electrónica desde el año pasado, todo el tema de el documento soporte para los no obligados a facturar. Entonces, si no aplicamos correctamente esto, pues nos va a llevar a sanciones. Por ejemplo, la facturación electrónica tiene unos ítems que debe cumplir, la nómina electrónica también, el documento soporte también. Entonces, es estar muy informado y aplicarlo correctamente a la empresa. Utilizar los beneficios fiscales existentes, que creo que es como el corazón de todo el tema de planeación tributaria. Administrar el riesgo tributario de la organización. Entonces, yo creo que deberle a la DIAN es peor que deberle a un banco. La DIAN te cobra interés sobre interés, más sanción por extemporaneidad, sanción por no presentación, sanción por corrección. Entonces, este punto habla de eso, de minimizar ese tipo de riesgos. Y todo esto nos va a llevar a lograr un nivel de tributación adecuado. Bueno, quiero hablar también un poco de la ética en la planeación tributaria. En este caso, pues hago referencia a la elusión, ¿sí? Se trata de operaciones formalmente legales, al no controvertir la disposición legal, pero son ilegítimas o antijurídicas. Entonces, por ejemplo, tengo un ejemplo de esto. Yo, digamos, compro en el exterior, hago compras en el exterior para no generar IVA, pero mi empresa está acá en Colombia, donde están mis bienes. Entonces, por principio del estatuto tributario, debo pagar y declarar ese IVA en Colombia. Pero yo le doy una apariencia de compra internacional y aunque yo no estoy, digamos, no estoy haciendo evasión porque presento la información y todo, estoy presentando una información incorrecta. Esto pues es un tema que no, la ilusión no es un tema ético. Siempre se debe ir a la disminución del impuesto, pero de una manera ética, legal, no haciendo ilusión. Dentro de la ética, en la planeación tributaria también está la evasión de impuestos. Se trata de comportamientos de evasión, valga la redundancia, es tener activos o pasivos por parte del contribuyente, en donde hace omisión de ingresos, omisión de activos, inclusión de costos y gastos inexistentes, aunque esto ahorita pues digamos, con el tema de la facturación electrónica, cuando un proveedor le vende a uno, y él le genera una factura electrónica, entonces la DIAN tiene controlado ese tema, o sea, no es que uno pueda meter ahorita cualquier gasto como gasto o costo. Lo mismo cuando uno compra mercancías y por eso está el documento de soporte para los no obligados. Pero digamos que pues, hay empresas que
que lo hacen. La compra de facturas, la inclusión de IVA descontable inexistente, la inclusión de pasivos inexistentes, que pasivos quiere decir son deudas, o sea, meter deudas que la empresa no tiene, omisión del pago de las retenciones en la fuente, del IVA generado, de impuestos retenidos, ocultación de información tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace parte de la evasión y pues no es un tema ético y pues uno es como en camino a preparación de contador debe tener pues en cuenta estos temas. Bueno, quería hablarles un poco de los beneficios que nos trajo la nueva reforma tributaria. Em, la reforma tributaria es el decreto 019 del 15 de febrero del 2023, es la que nos está rigiendo pues actualmente. Con respecto a las sanciones por elusión o evasión de impuestos, se moderaron algunas con respecto a las normas que pues están vigentes. El experto tributario, el señor Daniel Martínez, que es, digamos, una persona que yo sigo, asegura que la clave o el éxito es que las empresas hagan una revisión desde el punto de vista tributario, jurídico y contable. Como pues vimos más adelante en la diapositiva para el tema de planeación estratégica, siempre son como hermanitos. Va el tema jurídico, el tema contable, digamos todas las cuentas y demás, y la correcta causación de los documentos, para que puedan optimizar los recursos y a partir de eso puedan aprovechar pues los beneficios que trae la nueva reforma. Las empresas deben analizar la rentabilidad y sus obligaciones tributarias, ¿sí? Este punto es importante porque yo no puedo sacarme una rentabilidad sin impuestos, ¿no? De hecho, en el estado de resultados, pues va el tema de impuestos. Esto para que cumpliendo con la ley puedan aprovechar las deducciones que ofrece la reforma tributaria, que hace parte digamos que la planeación estratégica. Un buen gerente, digamos que debe tener en cuenta estos conceptos. El ingeniero, digamos que este seminario me gustó mucho porque no solamente se habló, o sea, no solamente fue enfocado al tema tributario, sino que nos abrieron la mente a muchas otras, por ejemplo, gerencia estratégica, que tiene mucho que ver con la planeación tributaria, ¿sí? Y la gerencia estratégica involucra todas las áreas de la empresa. Em, los temas comerciales, los temas de tecnología, los temas sí, de las TIC, de la IA. Entonces, todos esos temas que vimos en el diplomado, creo que ninguno sobró, estoy muy satisfecha y pues les agradezco pues el haberme escuchado. Les voy a dar solo dos, hay más beneficios, pero digamos el 1% en compras de productos o servicios soportadas con facturación electrónica. Entonces, como les indicaba, hoy en día con el tema de la facturación electrónica, tanto en compras como en ventas, para la DIAN es muy fácil identificar que efectivamente uno tuvo o incurrió en esos gastos, ¿cierto? Esto beneficia a quienes tienen rentas de trabajo o de capital o no laborales. También nos dan el 50% del gravamen a los movimientos financieros pagados al contribuyente con su respectivo soporte del agente retenedor. Entonces, digamos que en Colombia, cuando a mí me hacen una retención, esa persona que me retiene está obligada a darme un certificado tributario con el cual yo me puedo, eh, digamos, es como mi prueba de que ellos me hicieron esa retención y con eso yo me la puedo descontar. Y nada, me queda más que agradecerles por haberme escuchado y gracias.